Muy buenos días, tardes, noches, amigos, a la hora que nos estén viendo, bienvenidos a este espacio que se llama Temas. Es un podcast que hablamos sobre emprendimiento, negocios y vamos a conocer hoy un gran invitado para que nos explique cómo fue que nació su idea, de dónde surgen a veces los emprendimientos. Y le voy a dar paso para que se presente. Él es el fundador de Pleroma, justo es en el espacio que estamos grabando el día de hoy. Y vamos a pedirle que nos comparta un poco de su experiencia. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Juan José Flores Armas, de profesión licenciado en teología, psicólogo clínico, Ujú. una maestría en psicoterapia familiar y de pareja, tengo una maestría en psicoterapia transpersonal integral, un diplomado en psicología forense, entre otras cositas. He tenido experiencia como psicólogo a nivel privado, desde el MIES, Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía, docente en la universidad aquí en Ibarra y también procesos a nivel privado. Chévere. Cuéntanos un poco para que la gente que tal vez no te conozca o apenas esté conociendo este espacio, ¿quién es Juan José? Juan José Flores es primero un ser humano, Como ¿sí? Un todo. ser humano que reconoce o reconoció en el proceso de sus procesos vivenciales, Ujú. psicoterapéuticos, transformacionales, que ante todo soy un ser humano, que soy un ser humano hecho a la imagen de un creador, ¿Ya? ¿sí? Y que ese creador es energía, es espíritu. Y por lo tanto eso me permite reconocerme desde ahí y reconocer al otro personaje desde la misma manera, al prójimo desde ahí, como un ser espiritual, un ser humano igual a mí, en las mismas condiciones. Quizás diferentes experiencias en algunos momentos, en otros momentos las mismas experiencias. Ujú. Y dentro de esas experiencias, muchas de ellas fueron dolorosas o traumáticas. Y eso me permite reconocerme en una persona, en un proceso de transformación, un proceso de sanación de todos aquellos eventos que me permitieron o me permiten de una forma u otra verme desde ahí, desde un proceso de crecimiento, con empatía. De igual manera, reconocer a las demás personas desde ahí. Uh -huh. Chévere. Cuéntanos, dentro de todos estos procesos, ¿cuál ha sido el reto más grande cuando iniciaste este sueño que ahora ya lo ves materializado, que es Pleroma como un espacio de sanación? Me parece que uno de los retos más, más complicados o que se presentaron fue conmigo mismo. ¿Sí? El miedo, muchas veces el miedo, la, la desconfianza. Bueno, dentro de los procesos de la visión de la personalidad de los eneatipos, mis profesores me han visto como un 6, que la base es el miedo, ¿no? Y ¿Ya? sí, he sido una persona miedosa y unas características que he tenido en mi vida es que a pesar del miedo, me he lanzado. Y Te has eso me ha convertido, aventurado. me ha caracterizado como una persona contrafóbica. Lo he hecho, pero con miedo. O Y sea, lo es, has lanzado. sí, o sea, con miedo, tiritando, pero lo he hecho, ¿sí? Ok. Y eso pasó con Pleroma, o sea, con miedo lo hice. Y dentro del proceso de hacerlo con miedo, fueron apareciendo experiencias, estrés, ansiedad, y ver los mismos procesos de uno, de ir trabajando. Justamente iba haciendo Pleroma, trabajando con algunas cosas con Pleroma, y al mismo tiempo iba haciendo procesos psicoterapeutas con mis dos terapeutas que trabajo, que son justamente con los que estoy trabajando estos talleres. Entonces ellas me ayudaban con los procesos, ir viendo todas las cosas. Eso. Lo otro también fue muy interesante el proceso de trabajar con las personas que invirtieron, ¿sí? ¿Ya? Siempre el trabajar desde dos formas diferentes, posiblemente dos Dos formas de mundos. pensar, dos mundos, dos profesiones. Entonces, esto generó que en momentos nuestras personalidades, nuestras El situaciones carácter un no poco. sanadas exactamente, situaciones de aún trabajarnos nosotros, aparecieron y eso llevó a este punto Ujú. de que nosotros posiblemente haya ese tipo de encuentros y haya habido conflictos. Eso pienso que fue una. La otra también fue este, hacernos conocer de a poco, que aún estamos en ese proceso de hacernos conocer. Y ese punto fue de que la gente comienza a confiar en nosotros. El primer taller que hicimos, que fue Conexión con mi guagua, Ujú. fue un éxito. Tuvimos este taller es para 21 personas, no más, pero sin embargo tuvimos 22. Ok. Y entonces, para mí eso fue una gran bendición. El siguiente taller que fue Encuentro de Amor, que también era para 17 personas, hicimos con 10, ¿verdad?
Entonces, pero este proceso de que la gente confíe en En tu el trabajo, espacio. en el espacio, entonces también es otro reto, porque ahí viene el hecho de será, no será, hasta qué Tal punto es vez. posible, tal vez no será. Entonces sí ha sido eso, hasta el día, el momento de hasta el día de hoy, para mí sigue siendo un tema de trabajo. Un reto. Sí. Chévere, yo creo que esos son muchos de los retos que enfrentan los emprendedores Ujú, diariamente, así que parte de tener problemas con socios, parte de que no te conozcan y parte de tener tú también miedos de enfrentar el tema y hacerlo, aunque sea ujú, con miedo, creo que es un reto personal que todos los días te motiva, digamos, a continuar. ujú. Dentro de esto, ¿cuál fue tu motivación y por qué se llama este espacio Pleroma? Cuéntanos un poco del nombre, por qué elegiste este nombre Ujú. y después también un poco ya vamos a hablar de la marca Ya. y todo eso. Muy bien. De formación primaria soy licenciado en teología. ¿Ya? Trabajé como en todo el campo como licenciado en teología cerca de 10 años. Ok. En ese proceso, buscando la parte espiritual, dentro de Ujú. ese proceso observaba que me faltaban muchas herramientas. Me metí a la psicología, estudié psicología y posteriormente trabajé de la psicología. Entonces también observé que había partes incompletas. Faltaba un poco Sí, ahí. exactamente. O sea, Ujú, la uno era incompleto y lo otro también era incompleto, ¿no es ujú. cierto? Porque la psicología, desde la ciencia, y lo pongo entre comillas ciencia porque hay postulados que no son comprobables, pero se llama ciencia, ¿verdad? Claro, Porque el definitivamente. comportamiento humano no lo podemos medir, ni Y lo no se podemos puede esquematizar. esquematizar Exactamente, directamente. exactamente. No, es imposible. Pero sin embargo, la psicología se basa en eso, ¿no? Y dice, por muchos postulados, pero Ujú. es una ciencia en el hecho de que estudia el comportamiento humano, sí estamos de acuerdo, pero Correcto. que la psicología convencional solo trabajaba la emoción en algunos casos, o la mente, nada más, pero se olvidó de la parte corporal, energética y la más Espiritual. importante, espiritual. Ujú. En cambio, desde la teología se estudiaba solamente la parte espiritual, pero se olvidaba la parte emocional y corporal. Es más, a la corporal en muchas corrientes religiosas hasta la tienen como algo sucio. Claro. Entonces, cuando yo observo estas dos cosas que Ujú. no eran completas, surge la idea de pleroma, donde a raíz de mis procesos personales y al estudiar sobre todo la parte sistémica y posteriormente la parte transpersonal e integral, Ujú. donde integra todos Ya los todas las elementos. corrientes de formación, Exactamente. definitivamente. Claro. Integra lo que es cuerpo, Ujú. emoción, mente, energía y espíritu. Entonces, Ya. cuando yo encuentro este punto y experimento los procesos de sanación desde estos enfoques, dije, esto es, ¿verdad? Y Ajá. así nace pleroma y por eso pleroma, el término pleroma significa plenitud. En Como griego un es conjunto. pleroma. Ah, en griego. En Ok. griego es pleroma, pleroma. Traducido al español es plenitud. Ujú. Y la idea de plenitud es donde integra todos los elementos del ser, todos los elementos del ser, para llevarle a ese estado completo de expansión, primero de transformación y Y de de expansión. expansión Y la integral. expansión se refiere donde alcanza la plenitud integrando estos 5 elementos, donde se equilibran, se fusionan y tienen una funcionalidad desde el amor, desde la integración, desde la compasión, desde el reconocer y hacer conciencia Ujú. y verse uno igual que el otro, donde todos estamos en ese proceso de transformación y expansión. Chévere, me parece súper interesante que tengas muy estructurada toda la idea de cómo es tu marca, porque Ujú, muchas veces la gente lanza una marca sin analizar muy bien si ujú, va a funcionar o no, y cuando lo tiene que representar, pues a veces no hay valores detrás de la marca, y aquí ujú, yo veo que tienes misión, visión, la ujú, estructura y tienes una corriente ya bien formada de qué es lo que significa tu marca como tal, porque a la final, como les digo, quizás a ti no te conocen, pero a tu marca le van a conocer ujú, y tú representas a la marca de alguna manera, entonces tiene que ser el bien intangible más valioso de una empresa es su marca. Por encima de los productos o servicios que ujú, tenga, la marca representa mucho y eso hablamos mucho en este espacio, porque recomendamos que desde el inicio siempre consoliden bien la idea que tienen, para qué y por qué lo hacen. ujú. Ahora, dentro de lo que estabas hablando de Pleroma, me gustaría saber por qué escogiste tal vez este imagotipo, que lo vemos aquí en el fondo, que es como una persona meditando, digámoslo así, los colores que están alrededor y tal vez
que se escribe pleroma, pero no en mayúsculas, sino Ujú, en letras minúsculas. ujú, Todo debe tener un significado. un Cuéntanos un significado. poco de eso. Muy bien, justamente hablando desde el logo, la parte de abajo es el infinito, ¿sí? Es el Ah, infinito. Entonces, el punto es que, como hablamos, el ser humano básicamente procede ujú, de una energía, ¿sí? Y esa ajá, energía no tiene ni principio ni fin, es infinita. Entonces, el proceso de conocerse al ser humano es infinito. No va a llegar a un punto de decir, llegó hasta aquí, a lo menos en esta dimensión, tercera dimensión humana, no va a llegar, ¿sí? Es un proceso de constante. Una, aprendizaje. dos, entender que la muerte, el nacimiento y la muerte no son ni el principio ni el fin de la esencia que somos nosotros. Ujú. Es el nacimiento y la muerte sí, es el nacimiento y el fin de vivir en esta tercera dimensión, pero no somos tercera dimensión, Somos de una somos etapa. mucho más allá, ¿no es cierto? Eso es primero. Segundo, el personaje que está, es una Una persona persona abriendo abierta los a los brazos. brazos. Ujú. Eso es vivir en plenitud, en gozo, abrazando lo que Todo, viene, todo, lo bueno y lo exactamente, malo. exactamente. Sobre eso estamos así, sí, y me gusta porque el fin trabajo es como que estamos meditando, ¿no? Pero Ajá, básicamente es la base y que estamos en base a eso reconociendo quiénes somos absolutamente nosotros, todo. abrazando todo, incluso hasta lo que desconocemos. Ujú. Muy bien, ahí tenemos siete colores, son Ajá. siete semicírculos, ¿verdad? Ujú. Los siete representan los siete centros energéticos. Está Como los comprobado que siete nosotros chakras. tenemos siete centros energéticos en el contexto occidental. Eso ya está comprobado científicamente. Ujú. Que conecta con los siete chakras, desde la visión de la salud de la parte oriental. Entonces, Correcto. habla que eso, habla desde la psicología transpersonal e integral, habla que cuando estos siete centros energéticos están alineados, funcionales, sanos, el personaje o la persona, el ser humano, llega a esa plenitud, a esa, a esa expansión completa Ujú. e integra lo que es en sí el ser. ¿Sí? Empieza desde el raíz hasta el transpersonal, que es el final, ¿no es cierto? Eso representa, y lo que están abiertos, ¿sí? Es definitivamente es mostrar de que lo que conocemos es una manera, pero Pero hay estamos muchas más. abiertos a que hay otras formas de conocer, de sentir y de expresar, no solo aquí en nuestro mundo, sino fuera de este mundo. Está Ujú. bien claro que nosotros no somos los únicos en este mundo, y ahí está Definitivamente. comprobado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es eso de que estamos abiertos a otras formas de reconocer, otras formas de vida, de experiencias fuera de este plano de tercera dimensión. Entonces, es el punto de decir, hay apertura a esto, o sea, hay No algo más estamos que no bloqueando conocemos y y cerrando que nada. estamos dispuestos en el tiempo, después de la muerte o lo que A sea, conocer. a conocer esos espacios. Genial, me parece una teoría bastante Ujú. global de todo lo que tú quieres transmitir y creo que está muy cimentada. Ahora cuéntanos un poco más, cuáles han sido esas experiencias que te han marcado, llámese una persona, un libro, una frase o una vivencia personal que dices, esto fue algo que para mí ha permitido que yo trascienda, ha permitido que yo cree estos espacios o ha permitido, y compartiría con la gente también. ¿Qué Ajá. podrías tú darle a las personas como que ese espacio? Yo diría que uno de los primeros factores que influyeron bastante a esto fueron mis padres, Ujú. porque ellos, desde que yo me acuerdo, tengo, cuando yo tenía 9 años de edad, mis padres tomaron una decisión trascendental en su vida. A raíz de que era una relación muy disfuncional, porque Ujú. recuerdo muy bien, ellos tomaron la decisión de buscar una forma de sanar y de salvar su matrimonio, su familia. Ok. Y eso les llevó a buscar la parte espiritual. Y de ahí yo observaba su deseo constante de buscar esta forma de sanar o de crecer a raíz de la parte espiritual. Ujú. ¿Sí? Entonces, para mí eso fue una influencia muy, muy marcada, pero que también observaba que dentro del contexto religioso en que manejaba habían cosas que no estaba yo de acuerdo No y que no me, compartías no mucho. me, no me cuadraban. Claro, Y eso llegó que en algún momento decidí estudiar la teología. ¿Sí? claro, Por eso es para que, llegar a sí, profundidad. exacto. Y por eso es que a mis 18 años yo viajé a Honduras. Estudié Ya. 4 años de teología. Y en eso marcaron también profesores, muy, muy, desde profesores que lo hacían desde el corazón, que recuerdo uno muy bien, que era Calvin Henry, y también conocí y me impactó mucho uno que era muy intelectual, ¿verdad? Que Pablo Sanabria, que me acuerdo muy bien los dos.
Ellos influyeron mucho desde la parte intelectual, profundizar, irse más allá de lo que te dicen, y el otro mostrarte el corazón de una persona que está dispuesta a servir desde el amor. Y eso me Ya, llevó también a otro punto de sí marcar la parte espiritual. Posteriormente me lleva a este punto de que con las experiencias que voy teniendo y mis propios procesos personales de no encontrar posiblemente respuestas a muchas situaciones que no encontraba coherencia, ¿verdad? Desde el campo religioso, me lleva así a la parte psicológica, pero un punto donde marca a mí es cuando estudio la terapia familiar sistémica. ya, Esa me marcó mucho porque después de lo que venía con esquemas muy marcados de la muy psicología cerrado cognitiva, y conductual muy cuadrada, y que ya en mi práctica miraba que no daba resultados. Cuando llego a esta parte, entiendo que estudiar al ser humano desde los sistemas, no solo desde el sí, sino desde el sistema pareja, su familia, entorno, escuela, todo lo todo, que le y conlleva a que este ser todo te humano. influye y que también influyes en eso, Ujú. a mí me marcó algo muy importante, ¿sí? Donde comienzo a cuestionar mi profesión también, A desde la otra preguntar si parte, estamos, exactamente. Y entonces para mí, y el experimentar esos procesos fue muy importante en ese aspecto. Yo también puedo decir que también influyeron mucho mis quiebres a nivel emocional, a nivel de persona que claro. tuve, crisis existenciales profundas que algún momento tuve Ujú. y que en esos procesos me ayudaron. Y yo pienso que el punto clave para mí fue cuando empiezo a estudiar, bueno, un punto clave para mí, y debo reconocerlo, fue la fiscalía. Porque a raíz de que comienzo a trabajar los primeros 3 meses con personas, niños y niñas víctimas de agresiones sexuales, mujeres abusadas sexualmente, violentadas Claro, psicológicamente, físicamente, problemas ya intentos de profundos. feminicidio. Entonces, cuando comienzo a observar eso y que a mí evalúo a los agresores, a los asesinos, violadores y todo demás, comienzo a observar un patrón muy interesante, ¿verdad? Primero, entré yo en crisis, ¿sí? Claro, Yo no, demasiada sí, información. demasiada información, ansiedad. Posteriormente, ya comencé incluso a tener tics Claro, nerviosos, no porque podía como tal dormir. vez estabas Sí, como involucrándote también un exactamente. poco. Pero luego me di cuenta que básicamente era un asunto que me conectaba algo con estas personas, Claro, ¿sí? Tanto de las víctimas como de los agresores, por supuesto, paradójicamente, ¿no? ibas analizando Porque de los cuando dos yo lados. miraba, evaluaba a un agresor y decía, pero este man tiene muchas cosas que yo tengo. Claro, tiene un perfil parecido al Sí, mío, entonces decía, definitivamente. y eso choqueaba conmigo, ¿sí? Y cuando yo evaluaba a un niño víctima de cualquier tipo de agresión, me dolía mucho en mi corazón. Claro, Entonces luego digo, empatizabas también mucho, te me involucraba identifico con bastante. esto. Entonces entendí posteriormente que eso me llevó a buscar ayuda espiritual, psicológica, y llega un punto donde entro a estudiar la transpersonal e Ujú. integral. Y ahí para mí eso fue el proceso donde empecé un trabajo muy profundo a nivel del ser. Y es así que ahí comienzo a tener procesos, de diferentes procesos, ya sea grupal o individual, donde comienzo a observar completamente todo de una manera mucho más completa, amplia, a Ujú. observarme, a aceptar desde dónde De me dónde estaba surge choqueando todo lo que esto, pasa. exactamente, y a entender que esto que me estaba afectando tenía que ver conmigo. Hay ¿Sí? una idea muy coloquial que como tú comentabas hace un momento, que la gente cuando tiene que ir a terapias porque tiene locura, Está que loco. está loco. Y otra que el psicólogo, el especialista no necesita ayuda. Y ahorita tú comentas que ninguna de las dos es realidad. Al contrario, más bien como lo hemos visto, las personas que están enfocadas en crecer y a veces tienen problemas con su pareja o tienen problemas en el trabajo o la parte económica no fluye o hay ciertos problemas sexuales o problemas que limitan el crecimiento o los miedos. Todo está conectado de alguna manera, ¿no? Todos tienen una relación y de alguna manera nosotros vamos relacionándonos con el entorno que vivimos, que tú hablabas de los sistemas justamente. ¿Y cuál es tu perspectiva de ese tema como cuando la gente tiene todavía hay un poco la estigma social de cuando tú dices, no, tengo que ir a terapia el día de hoy, tengo cita con el psicólogo y es como que la gente, Sí, mira, como que tuvieras alguna enfermedad grave y sí. no es así, ¿no? O sea, y como tú dices, el terapeuta también necesita ayuda a veces. Claro, yo considero que terapeuta que no se sana no es buen terapeuta. Definitivamente, o sea, es como que en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Exactamente. Y paradójicamente, las personas que trabajamos en salud, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras,
abogados, todos los que trabajamos primero en contextos de relaciones humanas, ¿verdad? Y en contextos de salud, todos estamos buscando una respuesta a lo que no observamos, pero estamos sintiendo. Y En otras enfrentando. palabras, queremos salvar el mundo, porque a través de salvar el mundo, inconscientemente me estoy salvando de mis propios traumas. Y quiero enfrentarlos de alguna manera. Y lo disfrazo que estoy sirviendo para sanar a las personas. Pero de manera consciente, del 10% de conciencia que tenemos, sí. Pero el 90% que está comprobado que no lo tenemos idea, Claro. no. El inconsciente está llevándome o nos está llevando a situaciones para entender que tenemos que sanar algunos aspectos. Entonces, este punto, ¿por qué la gente aún sigue estigmatizando ahora esto? Sí. Por los propios psicólogos, diría yo. Porque ¿Sí? son como, chuta, Sí. esa persona un poco... Sí, es que los psicólogos, la mayoría no se trabaja. Claro. No se trabaja. O sea, solo llegaron, se titularon y ya. Porque piensan que porque leyeron un libro, asistieron a congresos y ya está. Mentira, porque eso es solamente mental. Falta trabajar la parte corporal, que ahí están las memorias, porque yo entraba en ansiedad, porque despertó mis memorias de traumas no resueltos. Emocional no se trabaja generalmente. Definitivamente. Peor energético, espiritual, porque algunos ni siquiera consideran que somos seres espirituales, ¿no? Claro, definitivamente algunos no tienen muy atado ese tema. Sí, entonces, primero porque los psicólogos mismos no muestran una vida por lo menos funcional. No digo perfecta, pero por lo menos funcional, porque dice, para ser como ese psicólogo, esa psicóloga, pues estoy bien donde estoy. Claro, estoy caminando en ese Es igual cuando proceso. criticamos a la religión, ¿no? Para ser como ese cristiano, ese religioso, mejor estoy como estoy. Es exactamente sin creer igual. En nada. Así, exactamente. Como dicen, exacto. No en nada. Entonces, esa es una. La otra también es porque es muy real que la psicología simple, como solo lo que es ir a la mente, no funciona. Definitivamente. No y ahora al menos se está comprobando más de eso, ¿sí? Porque las nuevas formas de observar y trabajar al terapeuta, que está, por ejemplo, a lo ancestral, a ese tipo de cosas, observándose que hay cambios mucho más profundos. Definitivamente. Entonces, esa es una cosa. Y la otra, ¿por qué la gente tiene esto? Porque tienen miedo. De enfrentar algo que no han trabajado. Tienen miedo a observarse tal cual somos, a observar nuestros propios traumas. Y lo digo por experiencia personal. Yo he tenido procesos donde he tiritado, he llorado porque no quería ver eso. No querías enfrentar ese miedo. Exactamente. En mi proceso de terapeuta, entonces mi terapeuta me decía, vamos haciéndolo. Y tú, y boom, observarlo, ¿no? Exponer esa entonces, parte. Es un miedo inconsciente. Porque la persona tiene miedo a observarse y porque al momento que observa cómo está la situación, está obligado a reconocer y decir, ¿sabes qué? Ese rollo que acaba de pasar, la forma como reacciona es mío. Ese es mi problema. Claro, ese es mi rollo. O sea, tú puedes decirme hijo de tal y cual. O sea, puse lo que sea. Claro. Pero eso es tu problema, como lo observas. Pero la forma como reacciono es mío. Pero llegar a ese nivel de conciencia implica que tienes que haberte trabajado. Definitivamente. Sí, y mucho. Entonces, la gente no quiere hacer eso porque quiere tener la razón. Y culpar al otro de los problemas que es lo más fácil. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿tú con tu razón qué sacas? Perdiste a tu esposa, a tus hijos, llévate tu razón. Claro, y a veces la gente prefiere mantenerse en eso que aceptar que tal vez se equivocó. Y se quedan solos. Y se quedan solos o no enfrentan esos miedos. Y cuando tú vas a terapia y experimentas estos procesos, por ejemplo, en mi caso es como que hoy vamos a hablar de Rubén. Y enfrentar a Rubén y todos los procesos que ha venido recogiendo y que ha enfrentado, es más difícil decir, no, yo soy responsable de esta parte y yo tengo que enfrentar esto yo, que decir, no, por mi mamá, no, por mi papá, o no, mi pareja o mis hijos. Y es más fácil como que a veces delegar toda esa responsabilidad, que no la quiero asumir yo como ser humano, como persona. Y cuando no enfrentas eso, lo que pasa es que simplemente estás tapando cosas que después desencadenan adicciones, desencadenan problemas más profundos, que a la larga o a la corta terminan enfrentándote con lo que no querías enfrentarte. Porque es como que si lo evitas, siguen pasando situaciones que te van motivando a que lo sigues enfrentando. Y justamente yo creo que Pleroma nace para eso también, ¿no? Dar esos espacios de que tal vez estos enfrentamientos no sean tan violentos, tóxicos, dañinos, sí, dañinos y que afecten al entorno. Y yo a veces de eso decía, cómo yo quisiera retroceder el tiempo y no enfrentar ciertas cosas
como lo hice en ese momento. Ujú. Pero también dice, no puedes condenar el pasado con la sabiduría del presente, que Así quizás es no aprendizaje. necesitabas todo eso para poder decir hoy, pues estoy en este punto para tomar una decisión diferente, Ujú, en muchas áreas, como tú dices, tal vez con miedo, pero enfrentando y ujú, haciendo, ¿no? Y con eso creo que parte de los emprendedores viven eso todos los días, que es como que no hay ventas, hay mm, problemas y llenos de noticias malas ujú, y sicariato en el país. Una realidad que también hay, pero hay esta otra realidad que es la que se está haciendo también de que hay cosas buenas y que yo ujú, quiero mostrar eso. ujú. Y tú, ¿qué podrías recomendarle a alguien que vive todo ese pánico y esa ansiedad que es una enfermedad ahora muy generalizada a nivel mundial, ¿no? Y la pandemia acentuó mucho eso porque la gente como que tuvo que estar encerrada en sí mismo y mucha gente se dio cuenta que su vida tal vez no tenía un propósito como tal. ¿Cómo enfrentar eso después de toda esta experiencia que vivimos? Porque Ujú, me imagino que tú también la viviste de una manera claro. diferente. Sí, justamente hablando de la pandemia permitió un despertar. De En muchas algunos cosas. momentos, en algunas personas, de largo, en otras fue momentáneo. Sí. Lo que pasa es que la pandemia al encerrarnos nos quitó el trabajo, el salir con los Ujú. amigos y otro tipo de cosas que todas esas conductas o esas acciones se les conoce como conductas escape. ¿Escape a qué? Al dolor, a los traumas Definitivamente. no sanados. Entonces, cuando nos encierran, No hay a dónde ¡pum! escapar. Estalló mucha violencia, estalló muchas cosas. Y dicen, wow, sí tengo problemas. ¿Sí? Entonces Claro. hizo ese despertar en ese sentido. Terminó el confinamiento, muchos decidieron seguir con ese proceso, otros no. Volvieron a lo mismo y peor incluso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y otra vez volvió y otros se fueron más. Y posiblemente después va a pasar otro mismo, que va a volver otras cosas, pandemias, no sé, y van a irse más personas que no toman conciencia, ¿verdad? Definitivamente. Que no enfrentan tal vez. Exactamente. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Ahora estamos en un país muy inseguro y obviamente es producto de la inseguridad interna que tenemos. También. Sí. Entonces, esa inseguridad es falta de confianza, de no merecimiento, tantos eventos, tantas cosas que no hemos hablado, que ahora es un país súper violento. Creo que somos el segundo país, no recuerdo ya en qué O puesto sea, sí estamos ya. estamos en un rango Sí, negativo, pero pero estamos en súper rangos mal. súper tremendos, Sí, 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 en claro. maternidad, en desnutrición, violencia. Estamos en situaciones muy complejas, ¿no? Pero eso demuestra la calidad de sociedad que estamos. Entonces, en Claro, son nuestro problemas estructurales, estructural, definitivamente. exactamente. Entonces, eso muestra que no estamos hablando. Y por eso tanta violencia, porque internamente esa violencia tiene que salir por algún lado. Claro, Como tiene que está dentro, extrapolarse, internamente la violencia sale por algún lado se expande. y se expande. Entonces, estamos en esa situación. Entonces, creo que este es un momento como ecuatorianos para tomar conciencia. Ujú. Este país no va a llamar, no va a cambiar echando la culpa a los demás, como bien decías. A los políticos. Exactamente. Este país va a cambiar cuando yo empiece a sanar, a transformar y a expandirme. Porque, aunque sea con un granito de arena, voy a aportar algo a esta sociedad. ¿No es cierto? Definitivamente. Entonces, lo importante aquí es no mirar mucho afuera, mirarnos hacia adentro. Porque puede haber muchos asesinatos, pero si yo estoy claro quién soy, qué soy, cuál es mi llamado y ¿Y a hacia dónde voy? dónde voy, pueden matarme ahorita. O ven si yo estoy claro de eso, sé qué está pasando. Claro, no estoy diciendo que vengan a matar ahorita, ni a No, asaltar, no, no. claro, uno no Pero puede buscar esas va, cosas. va a tomar desde otras formas las cosas que están pasando. Como bien dijiste, como una forma de sabiduría, de aprendizaje. Ajá, ¿Sí? Los vamos a tomar como un aprendizaje y eso va a permitir cambio, va a permitir que la energía fluya desde el amor, desde la aceptación y va poquito a poquito eso va a expandirse. Entonces creo que como sociedad necesitamos urgencia eso ya, tomar conciencia de qué está pasando, pero primero desde donde yo estoy. Eso ujú. sería un llamado para todos nosotros. Chévere. En ese punto también, cuéntanos de tú cómo has asumido el rol de liderazgo dentro del negocio como empresa. ¿Cuál ha sido para ti el reto más grande ahí? Porque para mucha gente, justo por todo el tema que estamos viviendo, asumir ese papel de líder y enfrentar a veces las problemáticas que se presentan, como tú dices, problemas con socios, vivir en ansiedad a veces, y que es Ajá, normal. O sea, yo a ajá, veces pienso que la gente debería más bien,
prestar atención a esas cosas pequeñas que parecen insignificantes, que son a veces puntuales, pero en el tema de liderazgo, ¿tú cómo lo ves? Justamente este sábado voy a dar un taller, hasta donde yo sé, Sí. a 30 chicos sobre liderazgo desde el ser. Desde el ser. Y Ajá. yo antes de tener a Pleroma, yo tenía mi consultorio, tranquilo, Claro, era como que yo dueño de mi tiempo, no dueño de pasaba mi nada. espacio y Exacto. dueño de mi proceso, No digamos. tenía que ver con el espacio, no tenía que ver con las personas, con mi equipo, no tenía que ver con nada. Pero ahora esto me ha llevado a empezar a trabajar más mi liderazgo personal. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Comenzar a poner con mayor conciencia en práctica las herramientas y técnicas que he aprendido para trabajar el ser. Entonces, Ok. eso ha sido una de las cosas que por eso es que me ha llevado a seguirme trabajando en mi parte esta parte del, ¿cómo se llama? Del ser, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, eso es muy importante, primerito. Segundo, el comenzar a negociar, aprender a negociar. Claro. Aprender a Súper negociar, importante, el ganar, ganar definitivamente, ¿no es cierto? por supuesto. Esa ha sido una. Otra también me he dado cuenta que comencé a observar y me gusta o no me guste, aprender a poner límites. Claro, Sí, definitivamente. tiritando lo que sea, poner límites. O sea, hasta aquí. Sí, límites. Entonces, eso también lo he sentido que también ayuda, ¿no? Ayuda bastante poner límites, pero límites no desde la violencia, sino desde límites sintiendo al otro. Pero poner límites, me ha llevado mucho eso. Otro punto que también estoy confiando, aprendiendo ahorita con mis procesos terapéuticos es aprender a confiar. Claro, ¿Sí? A confiar en las personas con las que he decidido trabajar. ¿Sí? definitivamente. Confiar, o sea, entonces le falta esto, le falta lo otro, quizás no tiene mi experiencia, mi conocimiento, pero el hecho de soltar y dejar que haga. Delegar y confiar en el equipo, dicen, ¿no? Exactamente. Y que aprenda en su proceso a hacerlo, Ujú. ¿verdad? Y que obviamente no lo va a hacer como yo lo hago, ni yo como la persona, pero aprender a confiar y también a aprender de la otra persona. Y también dejarse guiar, ayudar en muchos de sus puntos, ¿no? Entonces, Aprender a... eso estaba aprendiendo. Y lo otro que sí necesito aprender ahorita es aprender a organizar mejor la parte administrativa, que eso es lo que estoy tratando de Trabajando aprender, ahora, sí, delegar. porque Claro, claro, mi formación en ningún momento fue administrativo, ¿verdad? definitivamente. Todo ha sido operativo, nada más. Entonces estoy en ese proceso de aprender y claro que rato sí me frustra, ¿no? Pero estoy aprendiendo y aprender a soltar y decir, bueno, necesito aprender esto y que Definitivamente me creo ayuden que las es eso. personas que sí lo saben. Justamente creo que es eso, como que entender que uno no puede enfrentar estos retos si es que no emprende. O sea, Ujú, el perfil del emprendedor es bien diferente a cualquier persona que está solo en la parte operativa. ujú, Y eso es lo que tú vas descubriendo en el camino y vas exactamente. aprendiendo. Y el emprendedor nunca acaba de aprender Ujú, y lo que va es mejorando tal vez ciertas sí, cosas y va desarrollando conociendo, habilidades también. desarrollando Ujú. nuevas destrezas. ¿Y cuál ha sido también en este camino el papel de la tecnología? ¿Cómo has ido tú viendo qué beneficios te ha traído como negocio? ¿Cuál ha sido el rol que tú estás descubriendo en este espacio? Ujú. Llámese estructurar mejor las cosas, tener un calendario, usar redes sociales para promocionarte, la nueva era, cómo llegar con tu mensaje a conocer a las demás personas. Ya. Uno de los, yo antes del programa no tenía ni Instagram ni TikTok. Yo Para decía, nada, "Ah, suficiente con Facebook y WhatsApp, ya no quiero saber nada más me de redes. sobresaturo de Suficiente, ¿verdad? Y ahora me toca todas esas redes sociales, las acceder a hago, eso acceder a eso para comenzar a dar a conocer, y comunicar. usar la tecnología, exactamente, y comunicar y también aprender a comunicar. Definitivamente, porque el Sí, mensaje es diferente en sí, cada área. sí, porque la he regado en algunas slides con las personas que, o no veo lo que posiblemente la otra persona me ayuda a ver, me dice, pero mira esto, yo, ah, es cierto, no vi esto, ¿verdad? Cosas que aparentemente para mí decía, ¿para qué se estudia eso, no? Pero luego ahora veo que es súper importante como esto del diseño, del marketing, de diseñar eh, la estructura de las palabras, la imagen, qué foto va, todo demás. Entonces, eso también, la verdad, me ha generado estrés a mí. Sí, me ha Claro, generado estrés y he dicho, yo no quiero saber nada de esto, ¿verdad? Y quisiera que alguien lo haga por mí. Y es de hecho, dije, últimamente dije, yo quiero que alguien lo haga por mí definitivamente todo. Y alguien me dijo, no vas a poder hacerlo, porque alguien tiene la idea de lo que hace, pero justamente. definitivamente la persona que al final dice sí o no eres tú, y quieras o no quieras, tienes que hacerte cargo. Tienes que involucrarte. Y es Exacto. verdad, aunque a veces puedas delegar todo, si Sí, eres un profesional y estás mostrando tu negocio, pues si no
transmite lo que tú quieres Ajá, transmitir, aunque el otro profesional sea muy bueno en lo que exacto, haga, no va a transmitir la idea que tú tienes. exactamente. Y en realidad eso a veces a mí me cuesta también en ese espacio porque hay que editar mucho, hay que corregir, hay Ajá, que cambiar, pero es parte de, o sea, lo he entendido así. Pero sí recomiendas entonces a las empresas que inviertan en marketing, que inviertan en diseño, que entren a las redes, que no se bloqueen, porque hay mucha gente que dice, o sea, yo lo necesito con mi negocio como estaba caminando y hago, pero en mm, realidad ahora ya hemos llegado a una era que no, uno no no, puede estar excluyéndose, como tú dices, tiene que estar abierto a todo lo que puede ir claramente, pasando y claramente. tiene que estar ahí, aunque no te guste, aunque no Ujú, te interese mucho, tienes que involucrarte, hacer contenido, compartir también. ujú, Y por eso nace también este espacio, como para poder darle a la gente la importancia y que entienda el porqué de una marca, el porqué ujú, de un perfil de líder, por qué tienes que seguirte formando, por qué tienes que liderar, por qué tienes que invertir en marketing. ujú. Son procesos que han ido pasando y quizás la gente a uno como profesional como que tal vez lo escuche, pero escuchar de primera mano de alguien que está Ujú. viviéndolo y que está construyendo su negocio en base a todo lo que está viviendo, es mucho más práctico y como que te convence desde otra perspectiva ver la realidad de cómo se maneja ahora una empresa, ¿no? Exactamente. Yo digo que si yo me pusiese a hacer todo lo que hay que hacer de la tecnología, yo ya me hubiese vuelto loco ya, Claro, más de lo que definitivamente, estoy. fue todo lo Sí, que toca exactamente. engloba, En este proceso, por ejemplo, una persona que me ha ido bastantísimo en eso ha sido Gaby, ¿ya? ¿verdad? Lo he hecho así como amiga y todo demás, lo ha hecho muy bien, pero y yo he dicho, si no me hubiese ayudado, ni fregando, pero luego se vio la necesidad que necesita ampliar, hacerlo mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más grande, y entonces se procedió al siguiente paso, Buscar más buscar profesionales más dentro de profesionales. lo que vas necesitando. Exactamente, porque quieras o no quieras, es un equipo, hay que trabajar en equipo, Hay ¿no es que trabajar cierto? en Cada equipo, uno en su definitivamente. área, y entonces todas estas cosas que se hacen no es posible sin equipo, ¿no es cierto? El mismo Ajá, espacio, por ejemplo, la persona que invirtió, la socia que hizo esto, que invirtió en esto, pero tampoco hubiese sido posible esto sin esta persona, por ejemplo. claro, Aunque hubo momentos, y va a haber momentos seguramente más adelante también de no acuerdos, pero sí o sí son parte por supuesto. de todo lo que se hace, ¿no? Entonces, agradecer mucho por las redes y por las personas que se preparan por esto, porque sin esto pues no podríamos llegar a muchas personas Claro, o a generar emoción por desde la imagen, el color y todo demás, porque todo eso es psicología, pues, ¿no? claro. Entonces, generar emoción, pensamiento, necesidad, mostrar el corazón de Pleroma y todo demás, entonces requiere de personas que lo saben cómo hacerlo. Entonces, sí o sí, es muy importante el uso, ¿no? Porque si no usas la tecnología, creo que yo sí digo, o sea, Una parte muy desaparece. grande del mercado que quizás pueda comprar tu producto o servicio no te está conociendo. O sea, no Exactamente. está visualizando tal vez tu negocio, no está llegando a conocerte Uh -huh, y te estás perdiendo una oportunidad grande. Y mucha gente pues definitivamente ha desaparecido su negocio porque pues no ha logrado potenciar uh -huh, y estar en redes a veces. Creo que pareciera algo sencillo, pero ya a profundidad y trabajando de una manera técnica tiene su complejidad como todo, ¿no? uh -huh. Entonces es importante recomendar que lo hagan, así sea con primero ellos mismos y después sí un profesional tal vez que les pueda ayudar, pero que se involucren en eso. Ya para ir concluyendo, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú le darías a cualquier persona que quiera involucrarse en este tema y también crecer como ser Uh -huh. humano? Yo creo que los tres consejos o recomendaciones que se le daría a una persona que va a emprender es primero diría yo, Trabaje el ser. trabaja el ser, definitivamente. Definitivamente. Porque si no trabajas el ser, al primer encontronazo que tengas con tus socios o tu equipo, hasta Vas a puñetes, declinar, guerra, puñetes, guerra, dejas ahí platas, se acaban amistades y saca familias. todo exactamente. Entonces, creo que, no creo, estoy seguro que un primer paso es ser consciente de ti, ¿verdad? Ujú, Trabajar mucho tu ser porque el trabajar con otras personas sí o sí demanda tu ser. ¿Sí? Te manda tu ser. Y hacer que si las otras personas no están trabajadas, tú puedas influir también desde ahí y ayudar a las personas a observarse en ese sentido. Entonces, la primera recomendación, sí o sí, hacer un trabajo del ser completo. Porque incluso el emprendimiento, ¿desde dónde nace incluso? claro. Porque si lo quieres hacer solo por plata,
sin esa conciencia social, sin ambiental. querer trascender Sí, y entonces ayudar, estás un mal. poco perdido. Porque eso te va a permitir que tu negocio por plata haga lo que tenga que hacer. Por plata. Y se Sí, pueden vender principios, se exactamente. puede comprometer muchas cosas. Entonces eso tiene que ver mucho con tu ser. Pienso Ujú. que ese sería uno de los primeros pasos o recomendaciones. Segundo, yo diría, y es lo que ahorita estoy trabajando, es iniciar con un plan estratégico. Sí. Creo que eso para mí, esa fue, yo tenía la idea, la estructura, pero me parece que me faltó completar un buen plan estratégico, la verdad. Entonces Sí, ahí la recomendación, un plan, un tal plan, vez el Kanban Business Model puede sí, ser, ¿no? exactamente, sí, o sea, un plan estratégico para Escriba que un tengas bien Canva, claro, escuche un poco. exactamente. Y esto tiene que ver con personas que sepan de esto del Canvas y todo lo que es proyectos y todo demás, hacerlo bien para saber bien la situación y luego no a mitad de camino hacer procesos. Tercero, diría yo, todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a hacer, buscar y escuchar personas que han pasado por eso. Por ejemplo, yo los domos que tengo acá como consultorios, a mí alguien me dijo, si le haces de vidrio va a ser muy caluroso adentro. Dije, no creo, y no le hice caso. Y no busqué la opinión de personas expertas, si podría poner vidrio o otro material. Puse vidrio y no podía arrancar bien por eso, porque se convirtió en Como una un jaula de horno. mucho calor. Exactamente. Entonces yo creo que sí también, nos gusta o no nos gusta, sí nos toca buscar la opinión de expertos en En las todos, áreas en técnicas. las Ujú. áreas técnicas, definitivamente, porque si no eso genera mayores gastos, pérdida de tiempo, mayor estrés y todo demás. Entonces yo considero que así pues, cosas que aparentemente son insignificantes, sí hay que dejarse guiar. Y yo creo que ahí una parte que aprendí de eso es dejarse guiar, Dejar ¿no? al lado cualquier Y otro proceso. eso, diría eso. Lo otro, también un punto más diría, confiar en el equipo, pienso yo. Hacer Confiar un en la equipo. gente que te Aunque está las dando la otras mano. personas quizás te digan, no, ese equipo no vale, lo que sea, pienso que si ya te nació en el corazón confiar en un equipo, en las personas, hacerlo Ajá, y confiar. Y si al final no funciona, pero lo hiciste, ¿verdad? Y si definitivamente. alguien tiene que salir del equipo, va a salir sin ningún problema. Y es un Y parte de, puede ser que después crezca ahí. sí, y yo considero que no es que uno o las personas le sacan a la persona que solita va a decir, ¿saben qué? No cuadro Gracias. aquí, yo me voy. Yo diría, por el momento, eso es que recién estoy Genial, me iniciando. parece que es súper importante Ujú, todas las recomendaciones que les diste a la gente porque va a ver desde otra perspectiva, tal vez el negocio que está teniendo, si ya lo tiene o está pensando hacer, pues ya va a ujú, tener una idea un poco más global de ujú, puntos importantes que topaste absolutamente todo, o sea, el tema del ser, este plan de estratégico, ujú. tener un equipo, porque solo a veces es medio complicado y a veces no tener la asesoría técnica del especialista te retrasa en tiempo, costos Ujú, o sea, esa experiencia te cuesta, pues claro. obviamente. Ya para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? ¿Cómo encuentran este espacio? ¿Dónde está? Números de teléfono, toda la información, invítales a los eventos y Ujú. todo lo demás. Muy bien, justamente estamos ubicados aquí en la Fenocid, pero sí, Fenosim, creo que es la Fenocim, ciudadela ajá, Fenosim, creo que se ajá. llama. Pero creo que está Fenocim y ferrocarril, no, es todavía, Estamos, sí, pero es de la Juan de la Roca, ¿verdad? Juan de la Roca. Estamos aquí en la Juan de la Roca, justo a 2 cuadras de las Alas Doradas. Nos sí, de las encontramos, Alas ajá, Doradas de la Ricardo sí, Sánchez, exactamente, en y Ibarra. ajá, aquí en Ibarra, y estamos cerca incluso al EQ 911. Ujú. Estamos ubicados acá. Mi número telefónico es 0984-613201. En las redes sociales estamos en Instagram, Facebook como Pleroma S, ¿sí? Mis redes sociales igual están con mi nombre, Juan José Flores Armas. Eh, Eso, como contacto, y aquí estamos las citas individuales de pareja o familia, es previa cita por el momento, ¿verdad? Y luego vamos a ya los terapeutas o los otros terapeutas que se están sumando, espero que en una o 2 semanas ya comiencen a trabajar también y a Ujú. atender. Entonces, estamos pensando hacer trabajos incluso de ayuda social. Sí, justamente estamos planificando ya en septiembre empezar a trabajar con personas agresoras, hombres Ya. agresores, con procesos muy interesantes. Vamos a hacer trabajo social en ese sentido, servicio comunitario y también en todas las áreas que nos estamos planteando desde el trabajo del ser. Excelente, me parece genial la labor que están haciendo Ujú, y yo les felicito por todo lo que
han construido. Y creo que con eso vamos a cerrar este espacio, con la Ujú. invitación. Vengan, involúcrense, conozcan este espacio que para mí fue genial desde el primer día que conocí. Y bueno, igual nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como NES Digital Business, en todas las redes, en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos en Twitter también, estamos en Spotify, en YouTube, todo. En realidad nosotros estamos involucrados en todo porque Ujú. hacemos eso. Entonces, es Ujú. como que si un profesional te va a asesorar en algo, tiene que estar En involucrado, si no, todo, ¿cómo? claro. Definitivamente. Y mi nombre es Rubén Navarrete y nos vemos en el próximo podcast. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches.